¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Amigos, el día de hoy vamos a estar tocando un tema. El tema es por qué se quema la batería en muy poco tiempo, por qué en mi moto no duran las baterías, por qué se queman los faros. Entonces vamos a estar tocando todos esos temas, les voy a estar explicando cómo es que se genera la energía, cómo es las conexiones, por qué razón puede ser que su batería no dure, que su motocicleta no pueda prender con el automático de arranque. Les invito a que se suscriban, a que me dejen su like, su comentario y continuamos con este video. Hay muchos casos, bueno, yo he tenido la experiencia en cuatrimotos, generalmente se da esto, en cuadrones como solemos llamarlo aquí en Ecuador, pero también se da en ciertas motocicletas que dan problemas en el sistema de carga de nuestra motocicleta. El sistema de carga de nuestra motocicleta está conformada por un estator, está conformado por un regulador rectificador y generalmente por la batería, que es la encargada de almacenar la energía. El regulador rectificador es el encargado de tomar la corriente alterna, rectificar la corriente continua, convertirla en este caso y estabilizarla a 12 voltios. Y nuestro estator es el encargado de generar, en lo que da la vuelta el magneto, genera energía y obviamente energía en corriente alterna y sale por estos dos cables, a veces dos amarillos, a veces dos rosas, en este caso un amarillo y un rosa. Las posibles causas de que nuestra motocicleta esté quemando las baterías en muy poco tiempo suelen ser varias, pero hoy les voy a contar la principal causa y la más grave es en reguladores rectificadores de 5 cables. Reguladores rectificadores de 5 cables, ¿por qué queman las baterías? Bien, te invito a que te quedes hasta el final del video para conocer los problemas exactos que da el regulador rectificador. Bueno, en este video no vengo a hablarles de lo mismo que en algunos videos dicen que agarren, que cambien su rectificador y ya está solucionado el problema. No, el problema no es tan sencillo como cambiar. Vamos a hablar de malas conexiones. La primera causa para que se quemen las baterías es malas conexiones. Y ahora mismo yo les voy a contar, en mi experiencia, que se han dado las malas conexiones, cables flojos, están mal apretados, entonces ahí no hay contacto. Cuando ahí no hay contacto se produce un recalentamiento de los pines, a veces se arranca y producen cortocircuitos o inclusive no cargan bien las baterías. Es porque está flojo los cables que alimentan a la batería. Tener muchísimo cuidado, a revisar muy bien que los pines estén bien apretados, que tengan un muy buen contacto. Ahí evitaremos este problema. Otro problema bastante común que suele suscitarse en estos casos es cables rotos o mal conectados. Aquí en estos cables va un socket, obviamente esto ya va al sistema eléctrico, va un socket que posteriormente va empatado en esta parte. ¿Qué pasa con esos sockets? Como tienen unas patitas que justamente encajan en esta parte, esas patitas a veces se dueblan, a veces se rompen o simplemente no hacen buen contacto, ya sea por demasiado uso, no hacen buen contacto y esto produce que el regulador rectificador o bien no trabaja bien cuando no tiene alimentación de una fase. Alguna vez yo me encontré que la patita que va justamente en este socket se había doblado, no estaba haciendo contacto una de las fases y nuestro regulador rectificador a duras penas generaba 5 a 6 voltios. ¿Por qué estaba pasando esto? Porque una fase no estaba alimentada aquí al regulador rectificador. Bueno, lo otro es donde no hay contacto y en esta nos vamos a centrar. No hay contacto. ¿De qué? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán. En esta nos vamos a centrar por qué es que nosotros tenemos este problema bastante común, por qué nadie lo nota y por qué simplemente algunos cambian el regulador rectificador y no se toman la molestia de medir el voltaje al final de los pines. Esto es muy importante. Cuando ustedes ya tengan que cambiar la batería, siempre prendan la motocicleta y aceleren a fondo, siempre conectado lo que es el multímetro en escala de corriente continua en una escala de 20 voltios. Aceleren la motocicleta a fondo con los pines en positivo y negativo respectivamente y aquí no tiene que variar más de 15.5 voltios, 15.8 a lo máximo, no tiene que llegar a 16 voltios, a 17, a 20, totalmente imposible, no puede llegar a esa cantidad. ¿Por qué? Porque habría una sobrecarga al interior de nuestra batería. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto de que no hay contacto? En algunos reguladores rectificadores viene 5 cables, un cable extra. ¿Qué hace este? ¿Qué pasa si no conectamos el cable negro? Si yo conecto solo los 4 cables y no conecto el cable negro, simplemente
nuestro regulador rectificador no va a saber cuánta energía generar y va a haber errores al final de la carga de batería. Va a generar 45, 50, hasta 60 voltios. He visto casos que genera hasta 60 voltios. ¿Por qué? Porque el cable negro está desconectado. ¿Cómo se conecta el cable negro? El cable negro generalmente va unido al rojo, pero mediante el switch. El cable negro tenemos aquí. Vamos a explicarle con este gráfico. El cable negro tenemos aquí. El cable rojo es ya el que alimenta la batería y el otro pedazo que sale de la batería se va al switch. Cuando nosotros giramos la llave, cerramos este circuito. Cerramos el circuito y lo que estamos haciendo es empatando o entrelazando el cable negro con el cable rojo. ¿Qué va a hacer este enlace? Simplemente el cable negro va a detectar cuánto voltaje necesita nuestra batería, cuánto voltaje está necesitando nuestra batería y le va a ordenar al regulador rectificador que genere la cantidad exacta de batería. Entonces, si es que nosotros no conectamos este cable negro, va a haber mucha variación de energía, va a crear hasta 60 voltios, que estos 60 voltios generalmente son los que queman la batería. Entonces, a tener bastante cuidado con este cable negro. Este es el problema más común que yo he visto últimamente. Antiguamente, hace unos 2 o 3 años atrás, casi no salían estos rectificadores. Salía el regulador rectificador de 4 cables, que también vamos a hacer un video sobre la diferencia de 4 y 5 cables, cuál es más conveniente. Pero posteriormente, así es que estén atentos al canal, no había reguladores rectificadores de 5 cables, solo había de 4 y últimamente comenzaron a salir los de 5. Y ahí se dan los problemas que algunos mecánicos o inclusive si nosotros mismos cambiamos la pieza, no sabemos a dónde conectar el cable negro y quemamos baterías, quemamos incluso sistemas eléctricos completos. Bien, otra causa bastante común es la batería tierra. Como les decía, donde va la batería es bastante justo, que justamente va metido ahí la batería, el chasis está por acá, la otra parte del chasis está por acá y hay veces que se quiebra o se vira un poquito la batería y hace tierra el pin positivo con el chasis. Entonces también es una causa bastante común que se queme la batería, que haga cortocircuito. ¿Por qué? Porque en el movimiento de la motocicleta hay veces que incluso uno aparentemente ve que todo está bien, pero en lo que se mueve la motocicleta, este pin positivo topa en el chasis y el chasis, como está a tierra, pues simplemente hace cortocircuito. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Poner caucho, ya sea de llanta, ya sea de tubos, cubrir ya sea el pin positivo y también el pin negativo para evitar estos choques o estos cortocircuitos. Otra causa, bueno, esta no es una causa, no es un problema eléctrico, más es un problema de batería. Las baterías se descargan por una razón, porque van asentadas encima del metal. Yo he visto la mayoría de jaulas para batería que son de metal. Con el uso, con lo que se riega el ácido y todo, estos metales se pelan por completo, se quedan sin aislante. Y lo que pasa es que cuando la batería está sentada encima de un metal, se descargan. También el metal cuando es fino, generalmente en motos es bastante delgado el metal, comienza a lascar toda esta parte. He visto algunos casos de que las baterías tienen un hueco y generalmente se riega el líquido y ya no sirven para nada. Entonces también esta es una causa bastante común para que la batería se queme, para que la batería se descargue, para que la batería deje de servir. Otra causa suele ser el rectificador. Ya habíamos hablado anteriormente que el rectificador también molesta. En este caso yo ya les digo cómo probar. Cuando ustedes tengan la batería, tengan problemas de batería, desconecten la batería, tomen su multímetro, pongan la escala de corriente continua y midan acelerando la motocicleta, que no haya variaciones. Si es que hay variaciones, quiere decir que el regulador rectificador está o bien quemado o bien mal conectado. Ya habíamos hablado anteriormente, no nos vamos a centrar mucho en este punto. Y el otro punto es estator quemado. Bien, el estator va a seguir generando energía, va a seguir prendiendo el CDI, va a seguir generando energía, porque hay veces que simplemente se vuela un módulo o dos módulos, entonces va a seguir generando energía, pero genera energía errónea, manda demasiada energía o muy poca energía. Nuestro regulador rectificador no puede procesar esos cambios bruscos de energía, por lo que se quema y quema todo el sistema. ¿Cómo vamos a detectar esto? Esto sí ya es de una forma más visual, no hay forma de comprobar, porque como les digo, funciona bien si es que ustedes miden los cables. Hay corriente alterna, como su mismo nombre lo dice, alterna, está en continuo descenso, en continua alza.
Aquí a veces vamos a encontrarnos 15 voltios, 30 voltios, 60 voltios, depende cómo esté acelerada nuestra motocicleta. Entonces nos es casi imposible detectar si es que está fallando el estator. Aunque a veces sí hay como detectar cuando ya está totalmente quemado algún módulo, ya no sale energía por un cable, solo está saliendo por el uno, y cuando ponemos con el otro nos marca 0. Entonces también podemos probar con nuestro multímetro en escala de corriente alterna. Está voltaje corriente continua y voltaje en corriente alterna, y aquí vamos a ponerla en 200. ¿Por qué? Porque la energía generada por una motocicleta puede llegar a más de 120 voltios. Entonces ponemos aquí y igual aceleramos, desaceleramos, y si es que tenemos cambios bruscos, por ejemplo, un ratito la moto está acelerada, está generando unos 30 voltios y hay un pico que genera 50, 60 voltios, pues nuestro regulador rectificador está quemado. Pero generalmente una inspección visual nos alertará de todo esto. Cuando hay algún cortocircuito interno, todo esto ya está quemado, está lascado, incluso está fundido. A tener en cuenta eso, a tener en cuenta todos estos puntos que les doy a conocer, y así evitaremos que nuestra batería se queme a cada rato. Es muy sencillo el sistema de carga, como les decía. El estator sale con dos cables, que son estos. Entra al regulador rectificador mediante los mismos cables, que sería amarillo y rosa. Sale rectificado a 12 voltios, que sería rojo y verde. En este caso tiene el negro como sensor, que ya les indiqué cómo va conectado. Va conectado mediante un switch hacia la batería, y tenemos la batería, que es el que almacena. Este es el sistema de carga, que es bastante sencillo y por lo que no tenemos que hacernos problema. No es que tenga muchos más cables, muchos más componentes, es simplemente estas tres cosas, y en estas tres cosas nosotros podemos tener graves problemas. Entonces a revisar bien, a revisar también los empates de cables, a revisar. Aquí hay veces que la cadena, en esta parte justamente la cadena salta porque está muy floja, rompe estos cables o les lasca, y estos cables de aquí se unen. También va a haber un cortocircuito y también va a ser causa de que nuestra batería se queme en poco tiempo. Incluso va a quemar el sistema eléctrico, va a quemar todo lo que es el regulador rectificador. Bien, mis amigos, les agradezco por estar en este video. Les invito a que se suscriban, a que me dejen su like, su comentario, y nos estamos viendo en un próximo video. Mi nombre, Nexus Equabiker.